Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Punto de Acuerdo. Hoy nos encontramos en esta sección de entrevistas que Macarena hace un tiempo inauguró, así que de paso saludo también a Macarena y Mati, que están del otro lado haciendo el aguante para el capítulo de hoy. En esta sección nos desafiamos a sentarnos con otros colegas para conversar y aprender, quienes también eligen generosamente este espacio para compartir su experiencia y su conocimiento. Hoy tengo el placer de estar acompañada por Sofía Lloves. ¿Cómo estás, Sofía? Bueno, gracias, Sofi, por la invitación. Bien, contenta de estar acá. Bien, espero que ustedes también lo disfruten esta charla, que creemos que va a estar muy buena para el día de hoy. Sofía es licenciada en Psicología, formada en el enfoque sistémico y en la terapia cognitivo-conductual. Trabaja principalmente con niños, con adolescentes y jóvenes en el área clínica y desde hace 8 años se especializa en pacientes con trastornos alimentarios, coordinando tratamientos y también brindando formación en este campo. Hoy Sofía me va a acompañar para poner sobre la mesa un tema que creemos que es sumamente complejo, pero también de gran relevancia, como lo son los trastornos de conducta alimentaria. Suele ser un tema que se atraviesa silenciosamente en personas y también en familias, así que creemos que merece ser conversado. No solo es importante la salud física, sino también el bienestar emocional y la forma en que cada persona se relaciona con su cuerpo y la comida. Así que con tu mirada, ¿sí?, y tu experiencia vamos a conversar un poco este tema el día de hoy, ¿sí? Bueno, Sofía, me puse a pensar también en preguntas que creo que son un poco disparadoras y que en primer lugar nos hacen entender qué significa TCA, son las siglas que representan trastornos de conducta alimentaria. Así que bueno, la primera pregunta es ¿cómo definirías vos qué se entiende por trastornos de conducta alimentaria? Bien. Bueno, está bueno esto de la aclaración de las siglas. Podemos hablar tanto de trastornos de la conducta alimentaria como de la abreviación TCA. Sí. Son enfermedades de la salud mental, ¿sí?, que alteran todo lo que tiene que ver con la comida, la relación con la comida y la imagen corporal, ¿sí? Se dan en todas las edades, ¿sí?, principalmente en la adolescencia comienzan, ¿sí?, y hay varios subtipos dentro de esta patología, categoría de trastornos alimentarios. Esa es la definición general, pero bueno, creo que muchas veces comúnmente se conocen los tipos. Creo que anorexia y bulimia es como lo primero que viene a nuestra mente, así que bueno, cómo se definen o se diferencian, y aparte si hay otros tipos también. Sí, son los más comunes de ver, la anorexia y la bulimia. Sí. Después tenemos el trastorno por atracón, ¿sí? Algunos son diagnosticados un poco más recientemente, también por eso son menos conocidos, pero no significa que no haya, ¿no? Después están los trastornos TERIA, se llaman, que son los trastornos de evitación, también es una sigla, TERIA, trastornos de evitación y restricción de la ingesta de alimentos, que no tiene que ver con una alteración o un malestar con la imagen corporal, sino que la persona no come por otros motivos, que tiene que ver principalmente por las características de los alimentos o por el miedo que le genere ingerir esos alimentos. Hay pacientes con esa patología, no es lo más frecuente de ver, ¿sí?, pero que hay. Y después están otros que son un poco menos comunes, que es el trastorno de rumiación, pica. Y después están otros que son como que están dentro de las categorías estas bulimia, anorexia, trastorno por atracón, pero que no cumplen todos los requisitos como para diagnosticarlos en esas categorías, digamos. En general, digamos, los pacientes tienen una alteración con la imagen corporal y eso los lleva a tener conductas que son desadaptativas con la comida, digamos, ¿sí? Las conductas desadaptativas tienen que ver con restricción alimentaria, ¿sí?, eliminación de grupos de alimentos, salteo de comidas. Después están, bueno, las purgas, ¿sí?, que tienen que ver con laxantes, con vómitos. Es como subir un nivel, digamos. Sí. Eso sería, por ejemplo, la bulimia tiene los vómitos. Bien. ¿Sí? La presencia de vómitos. El trastorno por atracón es comer en gran cantidad, en poco tiempo,
mucha comida, ¿sí? Pero que no está seguido después del vómito, ¿sí? Bien. Esa, por ejemplo, es la diferenciación con la bulimia. Anorexia y bulimia. Bien, bueno, pero con esta diferenciación que vos haces, creo que toma relevancia esto que decía al inicio, de que es un tema sumamente complejo y a veces oímos como esto, lo más común, anorexia y bulimia, pero hay mucho como por detrás. Vos mencionabas un poco que la adolescencia suele ser como una etapa en donde se pueden como diagnosticar. ¿Hay edades importantes, como más definitivas para este trastorno, y también la diferenciación en hombres y mujeres? ¿Qué se ve en la clínica? Sí. En general la edad de inicio es la adolescencia. Sí. También porque es una etapa crítica en cuestión de los cambios corporales y todo el cambio en cuestión de identidad, en las presiones que tienen los adolescentes hoy, incluso por las redes sociales. Sí. Podemos hablar un poquito de eso también. Sí. Y, o sea, la adolescencia temprana suele ser donde mayormente comienza. Después, estamos hablando de alrededor de 12, 13 años. 14, ¿sí? Bien. Pero bueno, en sí, toda la adolescencia. Ahora, yo he visto algunos niños, por ejemplo, esta subcategoría teria se suele comenzar principalmente en la niñez, ¿sí? Hay mayor prevalencia en mujeres, pero bueno, ahora hay más hombres que están diagnosticados también. Y cuando aparece en la edad adulta, en general ya ha estado en otro momento, ¿sí? Pero es como aparecen nuevamente los síntomas, digamos. Como una continuidad, ¿sí? Tal vez, pero no el origen, claro. No el inicio. Ok, bien. Sí. Bueno, vos hablabas un poco de la relación con el cuerpo, la interferencia de las redes sociales y el valor que también tiene lo físico, lo estético. Entonces me parecía interesante también conversar cómo se puede diferenciar un malestar corporal como cotidiano, que puede ser común, de señales que ya son más graves o que nos hacen pensar en un trastorno. Bien, está buena la pregunta. Nosotros le llamamos a eso malestar normativo, ¿sí? Que en general la mayoría de las personas tenemos alguna disconformidad con nuestro cuerpo. Sí. Es difícil encontrar que uno esté al 100% conforme con su imagen corporal. Sí. Pero la diferencia entre cuando es un malestar normativo a un trastorno con la imagen corporal tiene que ver con que el malestar normativo surge en ciertos momentos más de manera esporádica. Por ejemplo, ante un evento, cuando me pruebo ropa. Hay como un desencadenante, tal vez. Claro, sí. Y la persona puede relativizarlo un poco y seguir con su día. Quizás quiero hacer alguna modificación, puedo tener algunas comparaciones con otras personas, un deseo de cambiar algo, pero en general no termina condicionando mis decisiones diarias, ni tampoco mi estado de ánimo, mi autoestima, ¿sí? En cambio, cuando ya hablamos de un malestar fuerte con la imagen corporal, eso empieza a condicionar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Incluso nuestra autoestima empieza a ser determinada por la imagen corporal, nuestro estado de ánimo. Eso nos lleva a hacer conductas que son bastante dañinas para la salud, como dietas extremas, ejercicio físico intenso, ¿sí? Como que se cruza la línea de lo sano o lo normativo, como vos decías. Como esa línea delgada, ¿no? Bien, entre ambas. Bien. Sí. Bueno, escuchándote también aparece, creo que un concepto que va muy unido y está bueno charlarlo y definirlo, que tiene que ver con la dismorfia corporal o con la distorsión. ¿Qué podrías contarnos de eso? Bueno, eso es como un capítulo súper grande, ¿sí? Voy a decir algunas cositas más puntuales, pero sí, podríamos hablar mucho tiempo sobre todo el tema de imagen corporal. La dismorfia o la distorsión es la alteración de la imagen corporal que en general las personas que viven esta patología suele aparecer, ¿sí? Igual no todas las personas que tienen trastorno alimentario tienen distorsión. Eso te iba a preguntar, no es una condición. Exacto. Que sí o sí va a aparecer en un trastorno. Okay. En general, sí me gustaría hacer esta diferenciación. Está la insatisfacción con el cuerpo, que es lo que yo percibo en mi cuerpo y el ideal que yo tengo en mi mente, ¿sí? Esa distancia es la insatisfacción. Y después tenemos la distorsión, que es lo que yo percibo de mi cuerpo y lo que en realidad es, ¿sí? Incluso hay pruebas diagnósticas que se hacen en los tratamientos, valoraciones de qué nivel tiene esa distorsión, ¿sí? Muchas veces las familias vienen y dicen, no, pero se ve gorda, y realmente se ve gorda, ¿sí? No es que nos está mintiendo o está queriendo llamar la atención, ¿sí? Cuando uno valora y lo ve en las pruebas diagnósticas, realmente
existe una distorsión. ¿Sí? Bien. Esa evaluación es como parte del abordaje también. Sí, tiene como varios objetivos. Tiene parte evaluativa, también tiene, digamos, se puede intervenir, ¿no? Hay técnicas y herramientas específicas para trabajar con la imagen corporal. Súper interesante. Bueno, lo traía a colación porque creo que es un concepto que incluso a veces se utiliza mal, esto de la distorsión o de que no veo en el espejo, no lo devuelve, pero bueno, esto lo pone ya dentro de un encuadre más del trastorno y un abordaje también. Sí, bien. Sí, por ahí a veces, dependiendo del paciente, ¿no? Es el grado de distorsión y en qué áreas corporales. ¿Sí? Hay personas que tienen distorsión en toda su imagen corporal. Sí. Y hay otras personas que tienen algunas zonas específicas. Eso también, bueno, es algo que se va trabajando en la terapia, obviamente. Pero sí, bueno, esto es todo un capítulo aparte. Y también eso digamos, la valoración, tanto la valoración como el tratamiento en imagen corporal, requiere valorar los tiempos de la persona en el tratamiento. No es que uno inmediatamente ya trabaja sobre la imagen corporal, ¿no? Eso, digamos, hay muchas variables a tener en cuenta. Bien, ¿sí? bien. Pero sí es algo que frecuentemente pasa en los excelente, bien, bueno, súper claro. De hecho, como muy interesante como lo definías. Ahora, adentrándonos un poquito, creo que ya vamos como acercándonos un poco más al núcleo central. ¿Cómo se da cuenta un paciente que está experimentando, que tal vez esté iniciando un TCA o esta problemática con la alimentación? ¿Cuáles son como las propias señales que tal vez se pueden detectar? Bueno, está buena la pregunta. En general, cuando llega el paciente al tratamiento, no suele tener mucha conciencia de que está pasando por una enfermedad. ¿Sí? Hay algunos síntomas de alerta. En general, por la experiencia de estos años, lo que te cuento es que vienen traídos por otra persona y uno en el proceso va generando esa conciencia de enfermedad. Bien. Si la persona empieza a sentir que la comida y el cuerpo empiezan a gobernar su día, ¿no? Todo gira alrededor de esas dos áreas, ¿sí? Y empiezan a perder libertad, ¿sí? Libertad en qué como, cuándo como, con esta limitación que vos hablabas. Una limitación, sí. Empiezan a evitar cuestiones que tengan que ver con lo social, por el miedo a la mirada del otro, porque socialmente, viste que cuando nos juntamos comemos, sí, ¿no? O sale la charla, tal vez. Sale la charla, sí. O la mirada del otro. Mucho miedo a la exposición del cuerpo, ¿sí? Pero principalmente y mayormente como lo suelen traer los pacientes, tiene que ver con: tengo una voz que no me deja vivir en paz, ¿no? Que les roba la paz, y es el pensamiento constante sobre el cuerpo, sobre las calorías, qué como, qué no como, así como muy aturdidos, ¿no? Eso suele ser como el primer llamador, digamos. Más allá de que hay una cuestión clínica y nutricional que suele estar afectada, sí, ¿no? Sí, pero estamos hablando no de señales iniciales, sino de algo como mucho más instalado. Y desde tu experiencia, Sofía, ¿llegan muchos pacientes de motus propio o a veces más el entorno? En general es más el entorno, sí, el entorno que sospecha y que lleva a una valoración, digamos. Entorno llamado familia, amigos, profesionales de la salud que también detectan, ¿no? Estos síntomas. Y colegios, escuelas. Bien, bueno, sobre todo por la edad que mencionabas. Sí, y que muchas veces la persona está mucho tiempo en la escuela. Entonces, bueno, si hay algún docente o el director o alguien que acompañe y que observe eso, puede ser también un buen detector de síntomas, ¿no? Sí, sí. Hemos tenido pacientes que llegan también por voluntad propia, pero es como cuando ya llegan a un punto de que no aguanto más. No aguanto más, esto ya me consume la vida, me limito en un montón de áreas, y bueno, ahí hay como un pedido más real de ayuda. Y en el proceso de recuperación eso ya tenés como ganados varios pasos, ¿no? Sí. Porque ya hay como más conciencia de que hay un problema y que se necesita una ayuda. Bueno, yo creo que en cualquier abordaje terapéutico, trabajar con la conciencia de enfermedad es fundamental, ¿sí? Y este caso no es una excepción. ¿El trastorno de conducta alimentaria es un problema alimenticio o crees que esconde algo más? Es un problema mucho más profundo que el problema con la comida y la imagen corporal. Sí, fíjate como que la superficie lo que se ve. Exacto, tal cual. De hecho, eso que vos decís, hay una imagen muy ilustrativa que está buena, que es la imagen del iceberg, ¿viste?
que bueno, de la superficie del agua para arriba vemos una parte del iceberg y después hay toda la otra parte que en general suele ser mucho más grande y profundo. Y a veces ni sabemos hasta dónde llega esa masa de hielo, ¿no? Entonces lo que se ve es los vómitos, la restricción, la distorsión de la imagen corporal, el ejercicio excesivo, este chequeo, bueno, el body checking, todo el tiempo el chequeo corporal, ese también es otro capítulo. Sí. Y eso es lo que se ve, donde está puesta, es como si fuera la cara visible de la enfermedad o el campo de batalla, pero en realidad yo siempre digo, la guerra está como mucho más profunda, ¿no? Y tiene que ver con todo esto que está debajo de la superficie del iceberg. Sí. Y que la persona no es consciente que está todo eso, ¿no? Vienen con un problema de alimentación, pero en realidad hay cuestiones mucho más profundas y fíjate que no es un problema clínico y nutricional únicamente, está en los manuales de salud mental, entonces tiene que ver con una patología de salud mental. Lo decías al inicio, ¿sí? Bueno, otra cosa que mencionamos y creo que es propia de nuestros tiempos, redes sociales, la mirada de la sociedad, los estereotipos, los comentarios todo el tiempo. ¿Qué rol ocupan o cómo una persona con un trastorno convive con eso? Que debe ser un choque como muy caótico. ¿Qué pensás al respecto? Mira, respecto a los comentarios y respecto a las redes, sí, hay cuestiones que son como bastante perjudiciales para esta patología, pero también hay cuestiones que pueden funcionar como un gancho para la recuperación también, ¿no? O sea, no demonizar todo, ¿sí? Sí, los comentarios existe, digamos, tal cual, algo que hay que convivir, sí. Tal cual. Y de hecho justamente es eso, es aprender a convivir con eso y eso, poder tener una mirada crítica. Un poco lo que se trabaja es ser crítico del comentario del otro, ser crítico de lo que ve en las redes sociales, poder elegir, ¿sí? Sí son, más que todo al comienzo, digamos, incluso en las redes hay mucha cuestión de desinformación, hay cuestiones de salud disfrazadas también, ¿no? De una comida saludable o una vida fitness. Y incluso eso es muy reforzado socialmente. Uy, qué fuerza de voluntad que tenés para poder... Sí, o parámetros inalcanzables incluso. Tal cual, ideales de belleza, ¿no? Estereotipos, se promueven mucho estos ideales corporales. Ni hablar de los filtros, ¿no? Eso también, digamos, también es como una cuestión más que ayuda a la insatisfacción, ¿no? No solamente me comparo con un otro, sino que me comparo con mi ideal del filtro, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Con mi versión ultra mejorada. Tal cual. No, además, lo pensaba, es propio de la modernidad, pero esto es un trastorno que no es, ¿sí? Algo que apareció recientemente. Está bien, como vos decías, y me gusta esta aclaración, como que puede ser un agravante, dependiendo de cómo se usa, pero también lo pensaba con respecto a otras enfermedades, a lo mejor el consumo de sustancias o de tabaco al momento de trabajarlo con un paciente. La comida es algo que va a estar siempre en nuestra vida. No la podemos eliminar. Entonces digo que qué batalla difícil que tiene el paciente en ese caso. Bueno, es algo que yo tengo que trabajar para eliminarlo. Lograr la abstinencia total no podemos, por ejemplo. Que incluso muchas veces que nos lleva como a la muerte, sino que tengo que trabajar en tener una relación sana con la comida y con mi cuerpo. Qué bueno eso, Sofi, que decís, en el sentido de que no trabajamos en comer sano, sino en mejorar la relación con eso, ¿no? Con la comida, con el cuerpo, ¿sí? Que es diferente, ¿sí? No se apunta. Obviamente, la idea es que la persona pueda adquirir todos los nutrientes necesarios, ¿sí? Pero no apunta a eso. Sí. No, incluso también, bueno, desde tu lugar terapéutico, pero creo que también esta mirada al momento de querer cuidarme o de hacer dietas o de ir al gimnasio no sea con esa función, ¿sí? Sino como, bueno, amigarme también con el cuerpo que tengo, que también lo sano es importante. Una pregunta que me rondaba mucho en la cabeza y me parece interesante traerla es cuál es el pronóstico y si se puede hablar de una recuperación completa y total, como una alta definitiva para un paciente que experimenta un trastorno. Qué buena esa pregunta, Sofi, porque, bueno, de eso también se trata el hacer o no un tratamiento. Si decimos, bueno, vamos a hacer un tratamiento y no hay una recuperación posible, primero que es muy frustrante y segundo, ¿para qué lo haríamos, no? Sí. Sí se puede, digamos, el tema de la recuperación es algo bastante complejo. Voy a tratar de resumir, digamos, lo más importante.
¿Se puede la recuperación total? Sí. De hecho, digamos, donde yo trabajo hacemos altas, en general todos los años, ¿sí? Incluso con una ceremonia que a los pacientes les es muy significativa. Sí. Es una alta completa, ¿sí? Hay pacientes que hay recuperaciones parciales donde la persona ha hecho todo un proceso, pero todavía hay una insatisfacción con la imagen corporal, o hay periodos donde se puede obsesionar un poco más con el cuerpo y la comida, ¿sí? Entonces hablaríamos de una recuperación parcial, ¿sí? Y después están las personas que por el tiempo de tratamiento y por otras cuestiones, por otros factores, es una patología más crónica, ¿sí? Pero son los menos, ¿sí? Pero bueno, sí te quiero mencionar 2 o 3 puntos que son re importantes para hablar de pronóstico. Sí, obvio. Que tiene que ver con mientras más temprana sea la detección, mejor el pronóstico. O sea, cuando una persona ya empieza a sospechar que tiene una patología relacionada con esto, o la familia empieza a sospechar, inmediatamente hay que consultar, por lo menos para hacer un diagnóstico y ver. Sí, una consulta. ¿Sí? Valorar eso. Sí, tal cual. Mientras más temprano es el inicio de la patología, peor el pronóstico, pero mientras más pronto uno pueda consultar, es mejor, ¿sí? Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con si hay alguna patología de base psiquiátrica, alguna comorbilidad con otra enfermedad, si hay un apoyo de la familia o red, ¿sí? Eso también es bastante determinante en el pronóstico. Sí. Son como por eso es el paciente y su contexto. Y su entorno, tal cual. Tal cual. Bien. No, y me imagino lo gratificante que debe ser para vos también pensar y trabajar en altas, ¿sí? Sí, en acompañar ese proceso. Bueno, Sofía, creo que fuimos relatando un poco todo lo que implica con este trastorno, y ahora es bueno ver cómo se trabaja, ¿sí? desde el rol terapéutico. ¿Cuál crees que es el abordaje más recomendable? Para esta patología el abordaje tiene que ser interdisciplinario. 100%. Sí, 100%. Incluso a nivel personal, yo trabajo hace varios años con esto y jamás tomo un paciente sola. Así que, bueno, la psicóloga que trabaja con trastorno alimentario, bueno, no, pero tiene que ser en equipo. O sea, yo nunca abordaría un paciente sola con esta patología. Es grave a nivel clínico y nutricional y también psiquiátrico, ¿sí? Los riesgos de mortalidad de esta patología son muy altos y uno solo en el consultorio va a hacer agua, ¿sí? Además que es una patología de salud mental, pero que se traslada directamente del cuerpo a la comida, y tiene que haber un acompañamiento nutricional y clínico que esté midiendo riesgos también. Bien. ¿No? ¿Cuáles suelen ser los otros profesionales o las otras terapias? Está el psicólogo, sí, el nutricionista, el médico clínico que hace el control clínico, el psiquiatra, ¿sí? En general, la mayoría de los pacientes tienen un tratamiento farmacológico, psicofarmacológico, pero eso se valora en el equipo si es necesario o no. Y después hay un acompañamiento a las familias, ¿sí? Eso sería como la propuesta interdisciplinaria. Bien. Después uno hace también derivaciones a otros, por ejemplo, a otros profesionales, a otras especialidades, el endocrinólogo, ginecólogo. El caso por caso. Tal cual, sí. Bien. Pero de base esas especialidades son necesarias. Bueno, pero es interesante esto de que la red familiar se replica también en la red profesional. Tal cual, sí. El trabajo conjunto y también es un apoyo para el profesional, sí, tener un equipo. Y hablar la responsabilidad que implica. Tal cual. Bien. ¿Cómo se abordan los casos más complejos? ¿Algo más aparte de esta red profesional? Por ejemplo, las consultas con estos profesionales son de la misma manera, o a veces el trabajo en terapia es más frecuente que otras terapias, ¿o no? Sí, o sea, en esa primero se hace una valoración diagnóstica de cómo está la situación del paciente. Sí. Digamos, particularmente nosotros trabajamos con con un tratamiento ambulatorio. Okay. Si el paciente tiene ciertos indicadores que no puede hacer un abordaje ambulatorio, se tiene que derivar a un hospital de día o a un tratamiento un poco más intensivo, donde hay otras intervenciones aparte del equipo terapéutico. Sí. Y en general, digamos, se valora el caso a caso. Si el paciente puede hacer un tratamiento ambulatorio, pero necesita un poco más de apoyo psicológico en ciertos momentos, o que el nutricionista lo vea un poco más seguido, ¿no? Eso se va valorando de acuerdo a la
a la necesidad del paciente. Bien, sí. Bien, o sea, no es una regla, sino que se va adaptando. Sí, en general se va adaptando a la necesidad individual del paciente. Perfecto, sí. Bien. Bueno, el juzgamiento del otro y creo que también de uno mismo aparece un montón. ¿Cómo crees que se puede acompañar sin juzgar a una persona que está padeciendo este trastorno? Tanto para quien lo experimenta, sino también para el que acompaña. Está buena, muy buena la pregunta. Creo que es re importante primero entender que no se resuelve comiendo y necesita un apoyo de verdad interdisciplinario, ¿sí? Y que incluso el paciente cuando empieza a comer no significa que se recuperó, ¿sí? Respetar los tiempos porque suelen ser procesos largos, ¿sí? Uno a veces quiere apurar o incluso se minimiza, ¿no? Bueno, pero esto ya deberías poder hacerlo, deberías haber podido superar esto, ¿no? Tratar de no juzgar, de no emitir juicios, de los tiempos en los que debería ser la recuperación. Evitar todo tipo de comentarios del cuerpo propio. Eso es para el contexto. Para el contexto, sí. ¿Te referís al contexto? No, lo pensaba en general. En general. ¿La pregunta va más direccionada al contexto o al No, las dos cosas que nos puedas contar, porque es como que de alguna manera son los dos que trabajan a la par. Es el paciente o quien lo padece y también la familia que puede tener en cuenta. Sí, por un lado esto, no presionar con tiempos, ni minimizar, ¿no? Sí. Ni tampoco reforzar con comentarios como qué fuerza de voluntad que tenés, o estás más flaca, qué linda que estás, ¿no? Reforzar. Sí. Tratar Eso está tan instalado. Tal cual. Incluso está bueno, nosotros siempre promovemos esto de poder brindar halagos que no tengan que ver con la imagen corporal, sino con la persona a nivel general, ¿sí? Evitar comentarios del cuerpo, evitar sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de otro, sobre el cuerpo de alguien que vi en la tele, evitar el etiquetamiento de las comidas como buenas, como malas, como permitidas, prohibidas. También es muy frecuente en esta patología el aislamiento, ¿no? Como decíamos, esta evitación que se hace de lo social genera que la persona cada vez se encierre más. Y muchas veces los amigos también dicen, bueno, pero si él o ella ya está, quiere estar en su casa, no quiere salir, entonces se empieza como a normalizar eso y es mucho más difícil para la persona después salir, ¿no? Entonces está bueno, por ejemplo, esto en los amigos, entender que el aislamiento, digamos, no aislar a la persona, ¿no? No reforzarlo. No reforzarlo, tal cual. Y desde el equipo profesional, bueno, re importante el entender que lleva su tiempo, tratar de brindar este espacio seguro también, ¿no? Sin críticas, sin juicios. Entender la ambivalencia que hay entre que me quiero recuperar y tengo mucho miedo, ¿no? Sí, o tal vez esta lucha de quiero pero no puedo, porque cuando empieza a aparecer la conciencia, lo pensaba también esto que decía, como los avances y retrocesos que se pueden tener. No es que es un logro consagrado y de pronto debe haber también este temor. Eso se ve mucho como el temor a estoy bien y de pronto que se pierda un poco ese control logrado, ¿o no? En los pacientes. Sí, ese miedo a sentir que no se va a poder como nunca lograr la recuperación, claro, nunca voy a poder salir de esto, ¿no? Sí. Eso es muy frecuente también, nunca voy a poder salir de esto. Por eso también es tan importante escuchar a veces que otros han podido salir de esto, ¿no? El testimonio de otras personas, sí. Sí, tal cual, el testimonio, y creo también la relevancia de la parte psicoeducativa, esto que como profesionales, bueno, ustedes se puedan anticipar, pero también se lo puedan transmitir al paciente, que pueda haber, digamos, como fluctuaciones, ¿sí? Ir y venir. Sofía, un poco lo estuvimos conversando antes, pero ¿cuáles crees que son esas señales de alarmas o puntos claros a tener en cuenta al momento de hablar de un trastorno de conducta alimentaria? Bueno, está buena esta pregunta para poder poner algo bien concreto, ¿no? Para que, como hablamos recién, el entorno pueda detectar, ¿sí? Creo que es muy importante todo lo que tenga que ver con el cambio en la alimentación, ¿sí? Cuando una persona venía comiendo de una forma y empieza a eliminar grupos de alimentos, saltearse comidas, por ejemplo, comentarios de no tengo hambre, ya comí, como después, comí en la escuela, cuando evita, por ejemplo, ir a algún lado porque van a comer, cuando empieza a hacer
comentarios sobre su cuerpo, ¿no? O incluso preguntarle al otro, che, ¿me ves más gordo? ¿Me ves más gorda? ¿Notas que cambié? Cuando se mira mucho al espejo, si hay una balanza, si se pesa mucho, o si hay algunas otras conductas de chequeo, de medirse, ¿sí? También el tema de la relación con el ejercicio, ¿sí? Sí. Si hay ejercicio intenso, si hay cambios en la actividad física. También ahí está bueno como poder detectar en cuestiones clínicas, por ejemplo, si hay desmayos, si hay mareos. Puede haber también cambios en la menstruación, ¿sí? Eso afecta mucho el tema de cómo uno se alimenta, puede cambiar mucho la menstruación, pueden entrar en amenorrea, ¿sí? Que es cuando falta la menstruación. También signos que tengan que ver con lo emocional, ¿sí? Cambios de humor, más irritabilidad, mucho más desánimo, la culpa, el miedo, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, esto de ir al baño después de comer, ¿sí? Si es algo frecuente, también está bueno prestarle atención. Sí, la realidad es que muchas veces las personas que experimentan estos trastornos como que son muy buenos simuladores. Tiene como mucha elaboración todo esto que vos decís, como la evitación o el disimularlo, y qué importante la mirada clara del otro lado como para no dejarlo pasar. Sofía, en eso está muy bueno lo que acabas de decir, en el sentido de que en general, digamos, uno empieza a ver los cambios conductuales o físicos después de mucho tiempo que la persona ya lo viene padeciendo internamente, ¿sí? Cuando uno empieza como incluso en la entrevista con el paciente, bueno, ¿desde cuándo vos sentís, pensás? Bueno, es como incluso años antes de que se empiece a expresar en lo conductual, ¿no? Y las familias quedan como, ¿cómo puede ser? No nos dimos cuenta, porque empieza primero en la cabeza, en el pensamiento, en el malestar, ¿sí? Sí está bueno esto de cuando uno puede sospechar o detectar alguna de estas señales, abrir la conversación desde un lugar sin juicio, ¿no? Sin culpabilidad, incluso no apuntando solamente a lo alimentario, sino te veo mal, te veo que estás cambiando en esta área, ¿no? Y desde un lugar empático, ¿no? Con disponibilidad de ofrecer ayuda, ¿sí? El cómo uno transmite ese momento también va a ser muy importante, ¿sí? Pues si culpabilizo, además de que la persona ya se culpa mucho, Más que una apertura voy a encontrar como mucho rechazo. A mí me gustaba cuando resaltabas, Sofía, antes la felicitación constante. Creo que eso muestra como el valor agregado que tiene el cuerpo. Está tan naturalizado entre nosotros esto de qué bien que te veo, estás más flaquita. Y creo que una conversación como esta también trae conciencia, no solo para una persona que esté atravesando un trastorno de conducta alimentaria, sino es como, bueno, el chip que está como tan instalado en nosotros como sociedad. Tal cual. Poder un poco problematizar eso, ¿no? Tener una mirada crítica. Sin llegar a un lugar alarmante, porque acá estamos hablando de un trastorno, pero digo, qué interesante también, creo que es un cambio al que todos nos deberíamos como sumar y prender un poco esa conciencia. Incluso te doy un dato más, que Argentina es el segundo país con más trastorno alimentario del mundo. O sea, imagínate lo que tenemos que cambiar como sociedad. Es también, impresionante, ¿no? Yo creo que en el choque cultural muchas veces resaltan eso de este país, como la mirada de lo estético prevalece tanto y que tal vez en otros lugares no es que pase desapercibido, pero hay una mirada mucho más liviana, si se quiere, en eso. Bueno, en los estereotipos tan fuertes. ¿Sí? ¿Qué temores crees que suelen plantearse las personas que están atravesando un trastorno de conducta alimentaria? ¿Cuáles son como sus principales miedos, tanto al iniciar o sostenerse en un tratamiento? Bueno, ahí, Sofi, yo tomé el testimonio de 2 pacientes, que justamente les pregunté esto. Qué bueno. Si me dejas, si me permitís, lo leo textual. Obviamente es anónimo. Y bueno, les agradezco mucho a ellas también por tan generosamente contar su testimonio en esta área. Bien. Una de las pacientes decía: mi mayor miedo cuando intentaba dejar atrás el TCA era el descontrol. Comer sin parar, haciéndome estar gorda sin que me importe mi apariencia y que se burlen de mí. Al empezar el tratamiento, el mayor miedo es que me obliguen a comer y subir de peso y que la medicación me engorde.
Otra paciente dice: el principal temor que me surgió fue dejar mi zona segura y enfrentarme al mundo sin esa protección. Era una de las pocas cosas que sentía que tenía controlada. También me asustaba la incertidumbre, no saber qué iba a pasar con mi cuerpo, cómo iba a cambiar, si sería capaz de regularme y mantenerme en equilibrio. Básicamente, miedo a irme a otro extremo. Unido a esto, apareció otro temor: no saber si me iban a querer o si mi círculo social aprobaría este cambio físico. Bien, bueno, creo que no hay mejor respuesta que eso, como de alguna manera eso también se forma como una nueva identidad y es como que después da temor soltarlo. Bueno, gracias por compartirlo, creo que son las voces que nos gustan traer también a este espacio. Y en los momentos más difíciles del tratamiento, tanto para el paciente como también para el profesional que está ahí como acompañando, ¿qué tipo de acompañamiento crees que es como decisivo o como clave? Bueno, en esto, Sofi, vuelvo a citar a las chicas. Tengo dos preguntitas más que les hice en relación a eso. Sí. Una de ellas dice que en mi caso fue variado respecto a este acompañamiento. Depende del momento, había más contención de mi familia y en otros de mis amigos. Pero el equipo profesional fue el que más estuvo siempre, así que sería el decisivo para no sentirme sola y sobre todo me dio contención para sentirme segura y que cualquier cosa ellos me iban a cuidar. Y otra de las chicas dice: creo que en todo el proceso fue necesario el acompañamiento de muchas personas, pero el más importante para salir del riesgo fue el de mi familia, que me acompañaran en las consultas, que me tuvieran paciencia cuando me daban crisis, cuando lloraba al tener que sentarme a comer o cuando quería probar algo nuevo y ellos me felicitaban como si fuera un gran logro. Este acompañamiento diario en tantos momentos hizo que no me sintiera sola. También les doy un gran lugar a las chicas del grupo. Ella estuvo en un proceso grupal también, como es parte del dispositivo del tratamiento. Sí. Es reconfortante y hasta tranquilizador saber que hay otras que están pasando por lo mismo y que entre todas nos podemos sostener. Bien, bien. Bueno, y tomo eso también, que es un poco lo que nosotros buscamos en esta entrevista, ¿sí? Poner el tema sobre la mesa, darle la importancia que esto conlleva, porque creo que vos lo decías, Sofía, también esto se atraviesa muchas veces de una manera muy silenciosa, tanto para el paciente, sino también para el lugar que conlleva la familia, ¿sí? A veces hasta sin herramientas. Bueno, vamos llegando al final, ¿sí? Espero que te hayas sentido cómoda, que ustedes también lo hayan disfrutado del otro lado, para aprender, para tener también mucha más información. Y bueno, para cerrar, me gustaría saber qué mensaje te gustaría dejar o crees que es interesante para este capítulo, para este tema tan complejo y también para la audiencia que está del otro lado escuchándonos. Bueno, de nuevo gracias por esta invitación, Sofi, y a todo el equipo. Creo que uno de los más importantes es creer que uno puede salir de esto, ¿sí? Que se puede recuperar, que es, digamos, existe un tratamiento, eso ya es bastante aliviador, que existe un tratamiento posible para la recuperación. También el hecho de que no dejen pasar el tiempo cuando se observan estas señales, porque el tiempo sí es muy determinante también en esto de la recuperación. Y bueno, también esto que hablamos hace un ratito también, ¿no? Esto de poder ver que socialmente necesitamos hacer muchos cambios, que podamos tener eso en cuenta también para cuestionar, para problematizar, para tener una mirada crítica sobre lo que hablamos, sobre lo que decimos, sobre lo que creemos sobre la comida, el cuerpo, el valor de las personas. Un poco creo que el mensaje también un poco apunta a eso, ¿no? A pensar en eso. Sí, porque no sabemos qué batallas se están librando del otro lado. Y a veces un comentario puede hacer la diferencia. ¿Sí? Así que, bueno, es un gran mensaje para todos, creo que incluso para uno como profesional también, porque no debe ser fácil tu lugar, ¿sí? Trabajando con un trastorno de estas características, debe desafiarte muchísimo, ¿sí? Así que bueno, esperamos que ustedes hayan disfrutado el programa. Sofía, de nuevo, gracias. De verdad fue una charla súper enriquecedora y creo que es un poco el lujo que nos damos acá de frenar, de seguir aprendiendo, que es un poco lo interesante. Y si del otro lado esto les sirve, se sienten reflejados o tal vez están acompañando a alguien, ¿sí? Con características similares, saben que pueden acercarse a
nuestra página, que es sí.deacuerdo, o a nuestro Instagram. ¿Sí? Nos gusta leerlos, saber de ustedes. Si les interesa, creo que Sofía ha dado muestras claras de su formación, así que pueden tener tu contacto. ¿Dónde estás trabajando vos, Sofía, o qué puedes dejarle a la audiencia? La institución que mencionaba se llama Fundación Conciencia, queda en zona norte de Córdoba capital, y ahí trabajamos con este equipo interdisciplinario. Sí, hay ya está armado todo el tratamiento, digamos, el inicio, cómo es todo el tratamiento, así que en eso, en caso de necesitar, pueden consultar. Sí. Buenísimo, ¿sí? Y como siempre les decimos, nos encanta leerlos y seguir pensando juntos. Esto es Psicología Hecha Conversación, el punto donde las diferencias se encuentran.